En este bloque de gastroenterología abarcaremos a continuación el síndrome del intestino irritable. Para empezar, el síndrome del intestino irritable es característico por diversos síntomas. En primordial, el dolor abdominal asociado a una alteración en el hábito intestinal, que puede estar acompañado o no de meteorismo. Para definir el síndrome de intestino irritable, se tomó diversos criterios a lo largo del tiempo, hasta llegar a los criterios de Roma 4. En primer lugar, Manning y Colts dieron sus criterios en base a diversos síntomas o diversos hallazgos encontrados. Por ejemplo, deposiciones más frecuentes al inicio del dolor abdominal, distensión abdominal, heces más sueltas, entre otros. Posterior a ello, Kruis también dio sus criterios basándose en la historia del paciente y la valoración del médico propiamente dicho. Acá en los criterios de Kruis toman en mayor referencia o dan importancia también a los hallazgos laboratoriales. Por último, los criterios de Roma 4, son los que se utilizan actualmente para definir y a su vez también clasificar en diversos subgrupos al síndrome de intestino irritable. Los criterios de Roma 4 nos dicen dolor abdominal recurrente al menos un día a la semana en los últimos 3 meses, asociado a 2 o más de los siguientes, es decir, asociado a la defecación, asociado a un cambio en la frecuencia o asociado a un cambio en la forma o aspecto de las deposiciones. En esta tabla de acá podemos ver los subgrupos en los cuales se clasifica el síndrome de intestino irritable. En primer lugar, el síndrome de intestino irritable puede estar asociado con constipación o estreñimiento, asociado a diarrea, puede ser mixto o no clasificable. En cuanto a asociado a estreñimiento o constipación, nos dice, ¿no? El criterio diagnóstico es mayor al 25% según la escala de Bristol, es del tipo 1 o 2, y menor al 25% de la escala de Bristol es de tipo 6 o 7. En cuanto a un síndrome de intestino irritable con diarrea, mayor al 25% según la escala de Bristol es de tipo 6 o 7, y menor al 25% según la escala de Bristol es de tipo 1 o 2. En cuanto al mixto, pues los dos son mayores al 25%, tanto la escala de Bristol 1 y 2 y 6 y 7. La escala de Bristol lo veremos a continuación. En base a la epidemiología, el grupo de edad a mayor frecuencia es de 20 a 40 años. Hay una prevalencia a nivel mundial de un 1 al 45%. Mencionan también que el 5 al 10% abarca países occidentales y en China, y puede variar, ¿no? Aplicando los criterios Roma 3 y Roma 4. Por ejemplo, en algunas investigaciones realizadas en China, tomando los criterios de Roma 3, la prevalencia fue de un 12%, pero si se aplicaban los criterios de Roma 4, la prevalencia solamente fue del 6%. En cuanto al género, las mujeres presentan un mayor riesgo, o hay una mayor prevalencia en mujeres que en varones, y los subgrupos se pueden tomar en base a la escala de heces de Bristol y la clasificación de los subtipos del síndrome del intestino irritable. En esta imagen podemos vernos la prevalencia en base a un estudio realizado, en la cual muestran del 0 a 3, de 3 a 6 y mayor de 6. En este apartado podemos en primer lugar ver la escala de Bristol y la clasificación de los subtipos del síndrome de intestino irritable. La escala de heces de Bristol hace referencia, ¿no? O clasifica 7 tipos según la escala, según las heces. El tipo 4 es, por decir, el término medio, el punto medio de todo ello, ¿no? Que menciona con forma de salchicha, serpiente, lisa y suave. Es lo normal, se podría decir. Pero
los que están anterior a este tipo, el tipo 1, 2, 3, y ellos están más en relación a constipación. Por ejemplo, tomamos el tipo 1, menciona, ¿no?, bolitas duras separadas como frutos secos, difíciles de evacuar. Esto es un claro ejemplo de estreñimiento. En cuanto al tipo 7, tipo 6, tipo 5, ya la consistencia va cambiando, ¿no? Por ejemplo, el tipo 7, trozos no sólidos, acuosos, enteramente líquidos, ya abarca un problema de diarrea, ¿no? Eso menciona la escala de heces de Bristol. En cuanto a la clasificación de subtipos, como lo mencionamos al inicio, no hay 4, que puede ser asociado a estreñimiento, tomando de base los tipos 1 y 2, ¿no? Puede estar asociado a diarrea, tomando de base los tipos 6 y 7. Puede ser mixto, puede variar, ¿no?, del tipo 1 y 6, y el indeterminado, ¿no? En factores de riesgo vamos a poder tener acá que el factor de riesgo mayormente aceptado para el síndrome de intestino irritable es la gastroenteritis infecciosa, ¿no? En cuanto puede estar desarrollada en base a una infección protozoaria o gastroenteritis bacterianas y víricas, ¿no? Ese es el factor de riesgo mayormente aceptado, ¿no? Según estudios o metaanálisis, mayor al 10% de las personas con infección gastrointestinal desarrolló este síndrome, ¿no? Es por ello que en esta imagen nos muestran, ¿no?, cuál es el riesgo relativo en base a diversos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, la duración prolongada de la enfermedad inicial, es decir, la duración de la gastroenteritis o la infección, tiene un riesgo relativo de 11.5, ¿no? Es bien alto el riesgo de padecer síndrome de intestino irritable posterior a haber tenido una enfermedad, ¿no?, una enfermedad gastrointestinal obviamente prolongada. También las toxinas, la linfocitosis también juegan un papel muy importante a nivel intestinal. Pero si nos vamos a nivel cerebral, tenemos acá la depresión, la hipocondría, que presenta un riesgo relativo elevado, y también el tabaquismo, ¿no? El tabaquismo, que ya de por sí es riesgo para muchas enfermedades, ¿no? Y en este caso tampoco no es la excepción. El género femenino, como se mencionó, también, ¿no? Entonces, estos diversos factores de riesgo afectan tanto a nivel cerebral como intestinal, y va a haber una disfunción o va a haber una disgregación, ¿no?, entre el eje intestino-cerebro, causando de esta manera pues ya los síntomas propiamente dichos, ¿no? En esta imagen también podemos apreciar los factores de riesgo, pero acá ya se añade los genes, ¿no? Hay algunos genes que pueden también formar parte de esta disgregación o esta disrupción, ¿no?, del eje intestino-cerebro. Sumado a ello también la dieta, que puede alterar la microbioma, generando así una disbiosis, ¿no?, y afectando ya de por sí a nivel intestinal. El cuadro clínico para esta enfermedad, pues lo característico es el dolor abdominal, que puede empeorar o aliviarse con la defecación. Su inicio se asocia a un aumento o una disminución de la frecuencia de las deposiciones. Puede haber estreñimiento y diarrea. Esto ya en base a la escala de Bristol y según los subgrupos. El meteorismo menciona, ¿no?, el 60% más de los pacientes refiere sensación de meteorismo, como se aprecia en la imagen, y síntomas no colónicos, ¿no? Algunas personas refieren, por ejemplo, molestia o dolor epigástrico, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, pues recordemos que esta enfermedad se basa en una disrupción en un mal control en el eje, no tanto cerebro, intestino, y a su vez también la microbioma, que se ve alterada, que puede estar presente algunos factores de riesgo, tanto genéticos, pero también no es el único, ¿no? También el entorno puede afectar, ¿no? Sobre todo
a nivel intestinal como también cerebral, ¿no? En esta imagen de acá podemos mencionar, ¿no? O ya hacer referencia en puntos más precisos tanto el entorno y los genes. En el entorno, factores de estrés, experiencias vitales van a tener una relación directa a nivel cerebral, y en cuanto al intestinal tenemos los antibióticos, las infecciones gastrointestinales de las que se hablaba y la dieta e intolerancia alimentaria, ¿no? En cuanto a genes, se ha visto una regulación de la función intestinal en base a la 5-hidroxitriptamina en cuanto a nivel cerebral, y a nivel intestinal ya el sistema inmunitario gastrointestinal, la permeabilidad intestinal e inflamación de la mucosa, ¿no? Todo esto pues conlleva a una disfunción o a un desbalance de este eje, ¿no? Que es bidireccional, cerebro e intestino. Por último, en esta imagen se explica, ¿no? cómo se produce esta disfunción tanto en el eje cerebro e intestino. Recordemos que hay factores de riesgo para que se produzca esta disfunción, ¿no? En primer lugar, las infecciones, que pueden ser bacterianas, virales o protozoarias. Aparte de ello, aparte de las infecciones, también hay una predisposición genética y también hay factores psicosociales, ¿no? Como ansiedad, depresión, estrés, entre otros. Al tener estos factores de riesgos, eh, se produce una alteración, ¿no? En el eje intestino-cerebro. De esta manera, pues se produce la disbiosis, hay también mala absorción y hay un incremento de la permeabilidad, en la cual al contacto con la comida o el desencadenante de la comida, pues hay una alteración de la sensación gastrointestinal, también hay alteración de la motilidad y la secreción. Y de esta manera, al haber una alteración a nivel gastrointestinal, pues ya se producen los síntomas, ¿no? Tanto gastrointestinales, pero también recordemos que no solamente hay síntomas gastrointestinales, sino también síntomas no gastrointestinales. Y bien, acá las referencias, y bueno, eso es todo. Gracias.